Asumió Nicolás Maduro y 6 años de gobierno tiene que enfrentar ahora en medio de una crisis política regional, ya no solamente a nivel local. ¿Es así, Leo? Es así mismo. Ahora el término asumió un nuevo mandato es realmente muy entre comillas. Ya la primera elección de Maduro estuvo viciada de muchos defectos, el cual la gente olvidará porque ocurrió hace unos años. El propio Maduro aceptó en aquel entonces un recuento que jamás se realizó. La UNASUR intervino en el caso y Maduro se comprometió a un recuento de votos que jamás se llevó a cabo y él siguió gobernando hasta hoy en día. Hasta llegar al 20 de mayo del año pasado, en cuando su contrincante era Enrique Capriles. Así mismo es. Hasta el 20 de mayo del año 2018, el año pasado, cuando realiza otra elección, otros comicios totalmente viciados de nulidad, ya con un desenfado absoluto por las normas, un desentendimiento total por las apariencias. La oposición indignada boicotea, no se presenta y entonces él gana, entre comillas, una vez más con el 67%, el 70%. No llegó al 90% como Stroessner, pero estuvo ahí cerca. Y con esa elección totalmente amañada, con un colegio electoral absolutamente sumiso al chavismo, todos los poderes del Estado están en manos del chavismo, excepto el Parlamento, hablaremos de ello, y con esas autoridades él es reelecto. En unos comicios que no debían ser realizados en esa fecha. ¿Por qué no? Porque no correspondía, eso tenía que ser realizado posteriormente. Pero él los adelanta a propósito, justamente para aprovechar una serie de eventos que ocurrieron a comienzos de año. Hubo unas grandes manifestaciones en abril, 113 muertos, que él los obvió tranquilamente sobre esa sangre. Cuando se enfría, cuando amedrenta la oposición, cuando se suspenden y se deja de movilizarse el pueblo, que se movilizó masivamente durante 2 meses, aprovecha ese impasse y llama a elecciones, convoca unas elecciones fraudulentas. Y todo el proceso fue eso. Sus únicos 2 candidatos opositores eran 2 chavistas. Qué coincidencia, ¿no? Eran 2 chavistas que juraban que habían dejado de ser maduristas, pero que obtuvieron un porcentaje simbólico, como aquí en la época de Stroessner obtenían ciertas minorías opositoras que se prestaron en su momento lastimosamente al proceso que Stroessner amañaba. Hago mucho paralelismo entre Stroessner y el chavismo porque hay muchísimos elementos realmente en paralelo, ¿no? Uno de ellos es la unidad granítica. En Venezuela el poder sigue en manos del chavismo gracias a las Fuerzas Armadas. Sin Fuerzas Armadas no habría chavismo. Y Hugo Chávez se encargó de eso. Los militares tienen bancos. Fuerzas Armadas es la que respalda ahora a Maduro. Íntegra y totalmente. Juran lealtad cada 2 meses, cada mes, cada semana. Como lo hacían aquí en la época en que los militares tenían peso político y decidían gobiernos. Así lo hacen en Venezuela. Cada tanto juran lealtad al régimen, al gobierno, unidad inquebrantable con la ideología. Somos socialistas, antiimperialistas y chavistas. Imagínense esto aquí, una Fuerza Armada diciendo que son coloradistas, cartistas. ¿Qué pensaríamos de alguien así? Bueno, eso es lo que dicen allá los generales y parece que a mucha gente le parece normal, porque hay gente que, incluso aquí en nuestro país, defienden ese tipo de cosas. De igual modo, estaba yo mirando la lista de las representaciones diplomáticas que estuvieron respaldando o legitimando este juramento, pero no eran presidentes de la República quienes estuvieron presentes, eran enviados especiales. 4 presidentes, sí hubo, todos fueron enviados especiales, 4 presidentes, los sospechosos de siempre. El de Nicaragua, Daniel Ortega. Que también tiene un gran lío político. Tal cual, con más muertos que en Venezuela, más de 400, cerca de 500, 470, cifras varían, entre 450 y 470, 480. Gravísimo lo que pasó en Nicaragua, mucho más duro aún que lo de Venezuela. Evo Morales, con apariencia democrática, es el más tranquilo porque la economía va bien en Bolivia, porque él particularmente pareciera ser menos violento. Pero Evo Morales también está buscando, del mismo modo, modificar de vuelta la Constitución. Sí, hasta ahora no ha violentado la ley en el sentido de que los votos lo han hecho ganar. Él sigue siendo popular. Pero recordemos que en democracia no solo los votos hacen al gobierno democrático. El Estado de Derecho es fundamental. El siguiente presidente, el tercer presidente. El tercer presidente es el de Cuba. Bueno, presidente entre comillas, Díaz-Canel, que en verdad es una marioneta de Raúl Castro, el hombre fuerte del gobierno cubano. Y el cuarto invitado, raro, que apareció ahora, es el de El Salvador, se llama Salvador Ceres, que es un símil de Daniel Ortega de Nicaragua, también un exguerrillero en filas comunistas en la época de la Guerra Fría, que hoy en día es presidente.
sería lamentable que ahora Salvador también se suma en esa línea, ¿no? Luego fueron todos representantes, dos jefes de Estados más, de dos países, disculpen la sonrisa, no tiene por qué serla, de Osetia del Sur y Abjasia, que son dos estados, con todo el respeto. Búscame por favor en Google Maps. Son dos repúblicas separadas de Georgia, otra república pequeña, desmembrada de la época de la Unión Soviética. Rusia, con intereses en Georgia, promueve el separatismo de dos regiones de Georgia, bueno, que los georgianos dicen que es Abjasia al norte o al noroeste, y Osetia al sur, que es una herradura así dentro en la mitad misma de Georgia. Entonces, esas dos repúblicas, esas dos regiones se declaran repúblicas, Rusia las reconoce, es la única potencia que las reconoce, y esos dos presidentes engalanaron la asunción de Maduro. Claro. O sea, esos son los aliados de ese régimen. Y los 12 del grupo de Lima, obviamente... No, ninguno. El boicot, la Unión Europea. Si alguien puede decir que la Unión Europea no goza de prestigio democrático, justamente ganado, bueno, la Unión Europea boicotea el acto justamente porque considera que es un gobierno que hace rato dejó de tener garantías democráticas, ¿no? Me permito una ligera síntesis para comprender, porque hay gente que aún sigue creyendo que es una lucha de poderes, no entender por qué nos metemos en otro país, todos tienen derecho, hay problemas en todas partes de América, pobreza hay en todas partes de Latinoamérica, muy cierto, pero en Venezuela ocurrió algo muy singular, o sea, y por eso hice la apreciación de la comparación con Stroessner. Hay un proceso político pervertido, perversamente manipulado, que lo presentan como con un cariz democrático, pero es evidentemente amañado con la intención de perpetuarse en el poder. Y cualquier grupo humano que intente perpetuarse en el poder en cualquier país y más de la región debe ser condenado. A propósito, en ese mismo contexto nomás, Lisa, el Frente Guazú emitió comunicado con respecto a la postura asumida por Paraguay de romper relaciones bilaterales con Venezuela. Es decir, nosotros retiramos nuestra representación diplomática, cerramos embajada en Venezuela, acá está justamente, este es el comunicado del Frente Guazú, cerramos embajada en Venezuela, le damos un tiempito a Venezuela para que también retire a sus diplomáticos, no le vamos a pedir visa a los funcionarios del gobierno venezolano, pero al ciudadano común no, por ejemplo, dicen en los comunicados. Pero acá, haciendo referencia a lo que decís, el Frente Guazú lo que reivindica es la autodeterminación de los pueblos como principio universal de las relaciones entre los estados. O sea, no habla en ningún momento la palabra democracia, transparencia y otros elementos que tienen que ver un poco que puedan referirse a una instalación legítima y democrática de un gobierno. Si me haces un recorrido rápido, en ningún momento utilizo esas palabras de democracia, participación representativa y cosas así, que son elementos que siempre utilizan los partidos progresistas. No hay... ¿Me permite, mi estimado Panza? Sí. Autodeterminación de los pueblos es la frase repetida hasta el hartazgo por todos los movimientos y gobiernos autoritarios y dictatoriales en la humanidad. Moderna hablamos, obviamente. La soberanía y la independencia de Estado existe. Respetamos hoy la soberanía de cada Estado. Pero por encima de todo eso, absolutamente por encima de cualquier otra idea que se pueda argumentar en ese sentido, están los derechos humanos. Hay derechos que hemos reconocido los seres humanos como universales. En Ruanda, en 1994, hubo un genocidio. Una tribu comenzó a matar a otra tribu. Salvajemente, pero salvajemente. 250.000 muertos en un par de meses. Atroz. ¿Qué autodeterminación de los pueblos? Fue una debilidad de los pueblos vecinos y de todas las Naciones Unidas, y hoy en día una vergüenza para Occidente haber abandonado ese país y haber intervenido 3 meses después. Porque la ONU estaba, y cuando comienza a ver la matanza, en lugar de intervenir, se aleja. ¿Qué autodeterminación de los pueblos? Había que evitar esa matanza, interviniendo. Pero en el caso de Nicaragua, entonces, ¿cuántos? Casi 500 muertos. Cuando un gobierno asesina a su pueblo, no existe la tal autodeterminación de los pueblos. A lo que yo me quiero referir nomás es que en realidad ellos hablan de que Paraguay firmó en el grupo de los 12, violando supuestamente la autodeterminación de los pueblos, pero no en ningún momento diciendo que en Venezuela existe democracia y un proceso limpio y transparente para las elecciones. Pero sí dice algo ahí que resulta de elecciones realizadas conforme a los dictados de su soberana legislación, dice.
por Que lo que tampoco- que tampoco es consideramos cierto. tiene un Que Pero, tampoco es claro. cierto. No, claro que no es cierto, pero es un Sí. asco, es un asco tener En- que presentar, es decir, este tipo de Han violentado su comunicado. propia legislación. Maduro fue el que Claro que vino sí. a arengar Así cuando mismo estaba el fue. proceso de Lugo. Sí, Se no se aliviantar a las consideró Fuerzas una Armadas. Está el video recorriendo Palacio de López como si fuese el comandante en jefe. Esto que mencionó Leo también, de que pobreza hay en todos lados, pero espera, estamos hablando de un país que tiene un éxodo masivo de personas que están huyendo de la muerte de hambre, porque mueren de hambre, no tienen que comer y tienen una inflación de 1.000.000%. Es decir, una hiperinflación. Nosotros no nos imaginamos y no dimensionamos 1.500% de inflación. 1 millón. 1 millón. A 1 millón. Un Y millón este de año va a inflación. llegar a 10 millones, calculan. Entonces, es una consecuencia que realmente nadie seguramente se esperaba. No pero sé no si podemos- tenemos, Lisa, no sé si le pongo una situación necesito incómoda que- a la producción, perdón Javier que te Sí. interrumpas. Hay una foto que revela el drama. Un campo de refugiados en Brasil. Boa Vista, campo de refugiados Venezuela, el Brasil. problema brasileño también. Ustedes recuerdan esas imágenes en África, veíamos la pobreza, Sí. niños muertos. Bueno, esto es Sudamérica, esos son venezolanos. Me permiten, por favor, que tenemos que avanzar. Me volvés, por favor, al comunicado del Frente Guasú, porque esto sí le quiero consultar a Lisa. Hay una parte que dice, rechazamos y repudiamos el acto del gobierno paraguayo por haber firmado con el grupo de los 12. Gobierno ilegítimo e ilícito resultado del fraude electoral internacionalmente denunciado. ¿Qué significa eso, Lisa? Y quiere dar a entender que el gobierno de Mario Abdo Benítez no tuvo legitimidad, cuando que eso no se denunció internacionalmente. Se llegó a las solamente versiones, o sea, se dijo que se dudaba de la legitimidad. Efraín Alegre lo había dicho, pero no se entabló ninguna denuncia internacional sobre eso. O sea, ellos evidentemente quieren dar a entender de que tampoco el gobierno de Mario Abdo es legítimo con este comunicado. Bien, y en ese mismo contexto, Paraguay tiene una deuda millonaria, 320 millones de dólares le debemos a la petrolera PDVSA, que es del Estado venezolano. ¿Eso cómo queda en este contexto? Y bien, esto se está resolviendo en un arbitraje internacional. En realidad, Venezuela reclama un monto similar a lo que acabas de mencionar, 315 millones de dólares, pero Paraguay solamente reconoce 280 millones de dólares. Hay un monto que para Paraguay es una deuda espuria. El punto es que también Paraguay en este arbitraje, inclusive en un momento dado, intentó lograr algún tipo de quita, considerando que justamente Venezuela está pasando por una situación muy complicada. Entonces por ahí decimos, bueno, tenemos un monto en efectivo, no sé, 250 millones de dólares, y yo te ofrezco pagar esto al contado y vos descontame todo lo demás. O bien te voy a pagar, pero te voy a pagar en cómodas cuotas. Eso es lo que quiere Paraguay. Nosotros seguimos comprando de Venezuela combustible, petróleo ya no. Ya no, Javier, esto corresponde a compras que se hicieron durante el gobierno de Nicanor una parte y durante el gobierno de Lugo la siguiente parte. ¿Y por qué nunca se pagó? Nicanor pagó. Con el gobierno de Nicanor sí se pagó. Con el gobierno de Fernando Lugo es que comenzó a generarse esta deuda. Se generaban las facturas, se traía el producto. Era en la época de los gobiernos populistas aquí en la región de Sudamérica, y lo que hacía Fernando Lugo para poder ganar puntos con la población paraguaya era traer a un precio que estaba altísimo en ese momento el gasoil de Venezuela, de PDVSA, y vendía acá en Paraguay a precio subsidiado. Perdía 1.200 guaraníes por litro en esa operación. Entonces, Petropar, al mismo tiempo que estaba generando una millonaria deuda con PDVSA que le genera intereses, al mismo tiempo estaba generando un enorme agujero, un enorme pasivo, porque estaba subvencionando el gasoil al consumidor paraguayo. ¿Por qué dentro de la auditoría que dirige Arregui no se incluyen estas cuestiones? Lo que pasa es que esto ya es mucho anterior. Esto ya con el gobierno de Horacio Cartes inclusive se continuaba con el arbitraje. De hecho, que en el gobierno de Horacio Cartes se inicia en el año 2016 esta intervención internacional como para poder llegar a un acuerdo, porque entre Paraguay y Venezuela así de por sí solos no lograban. Lo que te da la pauta que en realidad lo de la auditoría y demás a la gestión en Petropar es una cuestión política, ¿o no? Claro.
Para mí es bien claro eso, ¿verdad? Estas son las cuestiones que generaron gran daño patrimonial a la administración de Petropar. Y Fernando Lugo calladito, tomó su gobierno un montón de decisiones económicas completamente equivocadas, por decirlo menos, porque en realidad acá estamos hablando de que entregó patrimonio o comprometió patrimonio paraguayo y lo hizo para quedar bien con el gobierno que en ese momento simpatizaba con él. Para cerrar un poco esto, en este contexto 2019, ¿es posible que se dé algún tipo de invasión a otro país, en particular Venezuela, Leo? ¿Cómo se mueve el tablero internacional al respecto? De ser posible no deja de ser imposible, o sea, no deja de ser posible, pero yo lo veo muy difícil. Mi criterio muy personal, por lo que conozco de la situación. Estados Unidos, estamos hablando de Estados Unidos obviamente, siempre. pero yo creo que es difícil, no imposible, pero muy difícil. Mi visión muy personal es que el chavismo, la forma en que podría caer es internamente, conseguir que generales venezolanos tomen el poder, como ocurrió aquí con Rodríguez. Yo, por lo que conozco del tema, creo que esa es la vía. Eso de invadir, eso ya es improbable. Aparte que sería terrible, sí, dejaría más consecuencias nefastas, y ahí sí que crearía un sentido de victimización de los chavistas, que ahora se victimizan siendo los victimarios, imagínense. ¿Sabes por qué te hago esta consulta? Porque la interpretación de la noticia regional la tenés vos, porque la gente cree en algunos grupos, inclusive en redes estuve leyendo, que estaban suponiendo que eso se pueda dar. Es el cuco 2019, permanente. eso no creo, es improbable que se dé. Dos reflexiones, también muy personalmente mías. Es un cuco con el cual se espanta permanentemente. No invaden los yanquis, no se invaden los yanquis, no se invaden los yanquis. Hace 50 años el mismo discurso. Y se dieron creo que 3 veces, o 4 veces en toda la historia. Bueno, primero. Segundo, ¿y si se invade Invasión qué? armada. ¿Y si se invade qué? Hacen otro Una vez tipo más, de yo digo, invasiones. no estoy de acuerdo porque crearía una serie de circunstancias aparte del sufrimiento humano. Pero quitémonos el cuco de que un gobierno no puede ser invadido. Ese es el mensaje de los totalitarios. Con la excusa de que mi soberanía, mi autodeterminación debe ser respetada, no me pueden tocar. Para que yo pueda seguir matando a mi pueblo tranquilamente. O sea, Estados Unidos, Es una su locura. política no es invadir, sino en realidad acorralar. Con Trump sobre todo. Trump es un aislacionista, él no es expansionista como otros gobiernos anteriores, incluso demócratas. Él retira fuerzas, él tiene otra visión de Estados Unidos. Quiere hacerlo grande como potencia económica, más que militar. Así que con él es difícil que haya una invasión. Una vez más, no imposible, pero muy difícil. Leo, ¿y no es cierto que el ministro del Interior de Venezuela le sugirió a Maduro que no asuma? ¿O yo Hay un manejo general, un alto mal, general que le manejo sugirió. mal esa información? Sí, es un rumor que corrió, pero no es el ministro del Interior, sino que esa información yo no la tengo confirmada, ojo. Okay. Pero un Para mí alto que fue general un le rumor. habría dicho a Sí, eso Maduro. le habría dicho, es un rumor. Hay 2 generales presos, pero están presos hace un mes, o sea que en estos días no. Entonces, yo escuché algo de eso, pero Se honestamente, especula nomás entonces. Sí, Claro. difícil. Todavía nos queda... Y el día- perdón, Leo. El día que eso ocurra, quizás ocurra lo que estoy diciendo, aquí sugiriendo. Quizás venga un golpe de Estado. Todavía nos queda contarles cómo queda el seguro que tienen que tener los diputados y también nos queda hacer el recuento del caso de los Chilaver, que hoy, después de su declaración testifical ante el Ministerio Público, ellos mismos pidieron contar a través de los medios de comunicación lo que les tocó vivir en Ucrania. Cuando regresemos.